Hola, bienvenidos, bienvenidas al segundo taller de formación para pacientes de este año 2023, organizado por Solti. En esta ocasión nos centraremos en las nociones básicas del cáncer de mama, concretamente en lo que son las técnicas diagnósticas, cuáles empleamos, cuáles utilizamos, cuáles son necesarias para el seguimiento y para hacer un correcto diagnóstico y concretamente pues, el papel del patólogo, ¿no?, en los servicios de anatomía patológica. Yo soy Vega Iranzo, del Hospital General Universitario de Valencia, soy oncólogo médico, especialista en cáncer de mama y profesora del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia. Para el taller de hoy me acompaña el doctor Octavio Burgués, médico especialista en anatomía patológica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y profesor asociado en la Facultad de Medicina también de la Universidad de Valencia. Haremos dos ponencias generales, un poco abarcando todas las técnicas diagnósticas y concretamente acerca del papel del patólogo, qué determinaciones son importantes para poder definir mejor el cáncer de mama, ponerle nombre y apellidos, como bien sabéis, tan importante para poder definir mejor el tratamiento y así ser mucho más selectivos y menos tóxicos para todas nuestras pacientes. Y tras las dos ponencias, pues dejaremos unos 20 minutos más o menos para que podamos resolver todas las preguntas que nos vayáis formulando a través del chat de YouTube. Nos las vais haciendo a medida que vayan avanzando las charlas y así no se nos queda ninguna en el tintero. Intentaremos resolver esas preguntas generales, ya que no nos vamos a poder centrar en casos concretos por la limitación del tiempo, así que si podéis ser más inespecíficas, aunque sé que muchas veces siempre vamos a nuestro caso particular, que también es cierto que podríamos hacerlo luego de forma particular con vosotras. Previsiblemente finalizaremos sobre las 7:15, así que para no alargarme mucho, voy a empezar yo con mi charla, en la que os voy a explicar pues, los aspectos generales sobre las técnicas para el diagnóstico del cáncer de mama. Y así luego ya pues, seguirá el doctor Burgués. Sin más, a ver, creo que tengo el control de la pantalla. Voy a por mi charla. Bueno, como os decía, soy Vega Iranzo del Hospital General Universitario de Valencia y profesora asociada en el Departamento de Medicina. Voy a hablaros del diagnóstico del cáncer de mama y concretamente los aspectos generales y las técnicas diagnósticas que empleamos para su mejor conocimiento. Como sabéis, el cáncer es un reto sanitario en la actualidad, sin lugar a dudas por su incidencia y prevalencia creciente, todo debido a la cronicidad de la enfermedad y al envejecimiento de la población. Es verdad que es una enfermedad de viejos, que es porque vamos acumulando mutaciones que no sabemos reparar bien y todas nuestras fotocopias que hacemos a diario, pues desgraciadamente cada vez las hacemos con menos tinta o un poquito peor y vamos acumulando una serie de errores que hacen que los tejidos más vulnerables, como pueda ser la mama, que es un tejido que casi siempre está en proliferación, pues directamente vaya acumulando esas mutaciones y aparezca esa célula tumoral que se aprovecha de esa ventaja proliferativa que tiene. Como sabéis, el manejo es complejo, cada vez tenemos técnicas diagnósticas y tratamientos mejores, con lo que hay que directamente poder definir a las pacientes de forma individualizada y conseguir esa medicina de precisión o medicina personalizada que hace que directamente seamos mucho más eficaces con menores toxicidades. El sistema es complejo, como bien sabéis las que sois usuarias de la sanidad, y en ese sentido están muchos especialistas implicados en el manejo gracias a los comités de tumores y es fundamental que tengamos muy buen diálogo entre nosotros para poder definir mejor la estrategia terapéutica del enfermo. Además, vosotras, y gracias a estos talleres, como por ejemplo que organiza Solti, pues estáis cada vez más informadas y exigís que directamente se os haga partícipes en toda la toma de decisiones porque sin lugar a dudas es el objetivo que tenemos que buscar para poder personalizar toda la estrategia terapéutica. Hablando en cifras, como bien sabéis, el cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres en España. También es cierto que es una enfermedad que puede aparecer en varones, ya lo recordamos en el taller previo, ¿no?, donde el cáncer de mama en varón también es significativo. 1 de cada 100 diagnósticos de cáncer de mama aparecerá en ellos. Y en ese sentido, este año se prevén aproximadamente unas 35.000 personas que se diagnosticarán de cáncer de mama en España. La mortalidad, afortunadamente, va disminuyendo gracias a esas técnicas de cribado, esa mamografía que ahora revisaremos y fundamentalmente a que tenemos mejores tratamientos y podemos ser mucho más eficaces cronificando la enfermedad.
El cáncer de mama, como os he comentado, es un proceso oncológico donde una célula sana directamente degenera, aparecen esas mutaciones que hacen que se transforme en una célula tumoral que vaya proliferando y multiplicándose hasta constituir el tumor. El tumor no solamente tiene las células del cáncer, sino además tiene un microambiente que va favoreciendo ese crecimiento, ese estímulo que va consiguiendo de las células de defensa y al mismo tiempo esas nuevas vascularizaciones que va produciendo también para poder ir alimentándose y crecer de forma descontrolada. Recordar que el tumor es una enfermedad sistémica probablemente desde el principio, directamente ha conseguido invadir en muchas ocasiones el sistema linfático y lo que sería el sistema vascular, con la posibilidad de las recidivas y de las metástasis a distancia. Los tumores, como bien sabéis, son muy ordenados, muy sistemáticos, crecen de forma inicial, de forma local en el tejido que los caracteriza y a partir de ahí invaden el sistema linfático produciendo esas adenopatías, esos ganglios axilares en el caso del cáncer de mama o bien en supraclavicular o en el caso de la mamaria interna y finalmente pues las metástasis a distancia que como bien sabéis también son las que determinan finalmente el pronóstico y muchas veces la muerte de nuestras pacientes. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Pues normalmente suelen ser los bultos en las mamas, los cambios en el tamaño o en la forma del seno, hoyuelos en la piel, los pezones invertidos, la erupción del pezón o la secreción, la aparición de algún bulto en la axila o las molestias o el dolor que no desaparece ni con los cambios de regla y se mantiene en el tiempo. Siempre tendremos que estar atentos al enrojecimiento de la piel o al engrosamiento de la misma y si experimentamos cualquiera de estos síntomas, pues hay que acudir al médico. De normal, y gracias a las técnicas de screening, entre los 45 y los 70 se suelen hacer mamografías de control cada 2 años y si estas mamografías van saliendo bien, es suficiente para poder hacer ese diagnóstico precoz de cáncer de mama. Tenemos siempre la opción también de la autoexploración. Es importante que conozcamos nuestras mamas para comprobar exactamente si existen esos nuevos nódulos o esas protuberancias. Hay que observar si se ha producido algún cambio en el tamaño y en el aspecto de las mamas, de manera que es importante hacerla de forma mensual. Hay que relajarse y hacerlo con tiempo, sin interrupciones. Nos pondremos delante del espejo o bien tumbadas en la cama, como sea más cómodo y podáis tener unos minutos para vosotras y en ese sentido pues colocar siempre las manos primero sobre las caderas y detrás de la nuca para hacer lo que sería la inspección y asegurarnos que los pezones están hacia adelante y no en distintas direcciones y tampoco se han metido hacia adentro. Y luego colocaremos una mano detrás de la nuca para examinar la mama izquierda con la mano derecha. Iremos presionando las puntas de los dedos realizando lo que sería un movimiento circular para asegurarnos que no haya aparición de ningún bulto. Examinaremos también el pezón tratando de detectar la posible presencia de algún nódulo o bien que si hay algún líquido que se segregue o haya manchado el sujetador y finalmente pues iremos a la axila y valoraremos también que no exista ninguna tumoración, ningún bulto. Normalmente los nódulos que nos palpamos, cualquiera que nos vayan a sorprender en esta autoexploración, que ya os digo que es importante para conocer la mama y así no sorprendernos en caso de que aparezca algo nuevo, pues normalmente suelen ser benignos, pero sin embargo, si hay cualquier hallazgo, lo que hay que hacer es consultar con el médico de atención primaria. Existen circuitos rápidos de asesoramiento para que directamente se os haga la mamografía o la ecografía, dependiendo de la edad a la que aparezca esa anomalía, y directamente se os citará normalmente con un especialista en cáncer de mama. Para diagnosticarlo, lo que tenemos que hacer es un examen clínico, fundamentalmente un examen general de la paciente, también un examen mamario, ya lo hará el especialista. Indagaremos acerca de los hábitos de salud, los antecedentes personales y familiares, los antecedentes oncológicos de cáncer y también unas pruebas de imagen junto con una biopsia, bien de la mama o bien de la axila en el caso de que aparezcan adenopatías axilares. Normalmente la técnica gold estándar es la mamografía. Como bien sabéis, es una técnica muy sensible y específica, por encima del 90% de probabilidades de detectar cualquier anomalía que tengamos que estudiar y es una radiografía de la mama a dosis baja y el objetivo es buscar cánceres de mama en estadio temprano. Como bien sabéis, gracias a la incorporación de la mamografía desde los años 70 en España, ha conseguido disminuirse la mortalidad hasta en un casi un 30% de mortalidad específica por cáncer de mama.
La mamografía sirve cuando la mama es grasa. Normalmente sirve para las mujeres que estamos ya en rango perimenopáusico a partir de los 45 años y hasta los 70. Es verdad que estamos intentando ampliar lo que es el rango para que todas las pacientes pues, puedan ser incluidas y cuantas más, dado que es una técnica barata y que exige poca complejidad para los clínicos, se puede hacer directamente sin que haya un médico, con un técnico en radiología y directamente la interpretación se hace de forma posterior. Además, vamos incluyendo nuevas imágenes, como es la tomosíntesis, que es la técnica tridimensional con la que hacemos las mamografías para disminuir esa superposición de estructuras y facilitar que detectemos cualquier posible lesión. Como bien sabéis, la mamografía se hace de pie frente a una máquina especial de rayos X. La técnico coloca la mama sobre una placa de plástico y la cubre con otra placa presionando firmemente sobre la misma y las placas aplanan la mama y mantienen inmóvil durante la toma de la radiografía. Se siente algo de presión, en algunos casos pues la verdad es que puede resultar molesta, pero la verdad es que no dura la exploración más de 5 minutos una vez estamos bien posicionadas y repetimos la exploración con la mama contralateral. ¿Qué ocurre si la mamografía es anormal? Bueno, pues normalmente lo que tenemos que hacer es confirmar exactamente ese hallazgo patológico, esas novedades que tenemos. Como veis en la mamografía, esto es una mamografía rigurosamente normal, una mamografía en una paciente posmenopáusica, y esta de aquí de la derecha es una mama en una mujer más joven, una mama con muchísimo tejido fibroglandular, donde sería un poquito más difícil interpretar cualquier lesión, como podéis entender, ¿no? Directamente es la diferencia entre ver un nódulo en esta mama a verlo en esta. Entonces, normalmente siempre las mamas densas o ante cualquier duda tenemos que completar con ecografía o incluso con resonancia magnética. Estos son distintos ejemplos que os he puesto para que los tengáis, cómo está la posición aquí en la zona de la mamografía y cómo en esta, por ejemplo, mamografía de una mujer posmenopáusica, la tumoración es un nódulo bien redondeado en el centro de la misma que realmente capta mucha radiología, con lo que podemos verla de forma prácticamente similar. En este caso lo mismo, comparando una mama con la otra, directamente vemos la simetría en la zona de la mama derecha. Aquí lo mismo, una mama posmenopáusica totalmente clarita y cómo con la densidad nos va dificultando lo que sería el patrón glandular mamográfico y nos exige hacer algún tipo de técnica complementaria. Los nódulos normalmente siempre son lesiones ocupantes de espacio, como veis en estas mamografías de aquí, las distorsiones, que vendrían a ser cambios en lo que sería el patrón de la arquitectura, o bien el engrosamiento de la propia piel, o como bien veis, engrosamientos trabeculares que tampoco tienen por qué ser cáncer, muchas veces son engrosamientos focales, donde directamente hay una hiperplasia y es un acúmulo de tejido benigno. La retracción cutánea, cómo se mete el pezón o cómo se mete la propia piel, también puede indicar que existe algún tipo de enfermedad de Payet o algún tipo de enfermedad que tengamos que diagnosticar con biopsia. Las calcificaciones pueden ser benignas, que son las aisladas, y las que nos van a tener que llamar más la atención, que son las que revisamos siempre en los comités, son las que van agrupadas y directamente pueden tener debajo un carcinoma in situ habitualmente. Existen distintas categorías para saber exactamente cómo de patológica puede ser una mamografía. Es un sistema que empleamos para que así todos podamos más o menos entender de qué estamos hablando y cuantificar de manera similar los hallazgos que vemos en la mamografía y etiquetamos de BIRATS 1 a BIRATS 6 en función del riesgo. Los tres primeros serían probablemente benignos, todos los hallazgos que vemos en la mamografía tienen una posibilidad de que exista un cáncer por debajo del 2%, mientras que ya cuando tenemos un BIRATS más elevado, un BIRATS 4, 5 o 6, tenemos ya mayor probabilidad de que exista un cáncer. Y en el BIRATS 6 son las pacientes que ya lo han diagnosticado y hacemos esa SEICO-DS con LUC o hacemos esa segunda mirada para tener más clara lo que es la multifocalidad o la multicentricidad de los tumores. Aquí os he ido poniendo algún ejemplo de BIRATS, como visto eso es un BIRATS 1 que nos puede alertar de que hay una simetría focal, es una mama normal sin hallazgos más relevantes y siempre se aconseja el hacer el seguimiento habitual, como bien sabéis, cada 2 años. En el caso del BIRATS 2, lo mismo, la probabilidad de carcinoma tampoco está incrementada. Normalmente son las microcalcificaciones benignas, las distorsiones, algún quiste simple, como el que os pongo en la imagen, ¿no? Es un quiste simplemente mucinoso, que muchas veces cuando tienen más de 2 centímetros es cierto que sí que los pinchamos y los vaciamos para aliviar si la paciente está asintomática, y el BIRATS 3, donde directamente sí que es cierto que repetimos aproximadamente a los 6 meses la exploración para quedarnos tranquilos y asegurarnos que no hay nada que vaya incrementando en su crecimiento y que los márgenes sean circunscritos.
En el BRAF4 ya os digo que la lesión es sospechosa de malignidad, con lo que tendremos que hacer una biopsia y en ese sentido distinguimos entre 4A, 4B o 4C en función de la probabilidad de la malignización. A veces también son masas palpables, con lo que también es más sencillo directamente hacer la biopsia por ecografía. El BRAF5, la probabilidad de carcinoma es muy elevada, por encima del 95% de los casos suelen ser nódulos irregulares o esas microcalcificaciones lineales ramificadas que os decía que muchas veces tienen un carcinoma in situ oculto. En este caso siempre hacemos BAG o biopsia asistida por vacío. El BRAF6 es el que hacemos ya cuando las pacientes están diagnosticadas y repetimos la exploración para hacer esas ecos de second look o bien porque en la resonancia hemos visto algún hallazgo diferente y ya directamente la paciente está etiquetada de BRAF6 para el resto de exploraciones. La ecografía de la mama, como os decía, es la que complementa directamente esos estudios por mamografía, se hace con ultrasonidos, lo que se representa es un ecograma y el médico adquiere e interpreta esas imágenes. Es una prueba indolora y sencilla y la principal ventaja es que no aporta radiación. Fundamentalmente nos sirve para las pacientes más jóvenes, donde el tejido fibroglandular es más abundante, para las mamas densas y para diferenciar el contenido sólido, el quístico. En la ecografía al mismo tiempo podemos puncionar esos quistes, como os decía, y biopsiar las lesiones y evaluar la axila. La resonancia mamaria se basa en la utilización de un campo magnético con ondas de radiofrecuencia. Lo peor de la resonancia es la posición, que tenéis que estar tumbadas boca abajo y que además la prueba dura casi unos 30 minutos y es con contraste, con lo que realmente es una prueba que tiene muchísima mayor sensibilidad. Como veis directamente, mejora mucho las imágenes y en ese sentido, al ser más sensible, pues también hay más probabilidades de que algo que igual luego no es nada, pues nos obligue a hacer esas ecografías o esas mamografías de second look para asegurarnos que realmente no hay nada más. Como bien sabéis, la resonancia también es la imagen de cribado en mujeres de alto riesgo, esas mujeres que tienen mutaciones a nivel de los genes de mayor predisposición para el cáncer de mama, como son el BRCA1 y el BRCA2, y empiezan a realizárselas a partir de los 25-30 años. Nos completa siempre el estudio de cara a plantear una neoadyuvancia para poder saber exactamente cuál es la respuesta alcanzada y la hacemos antes y después del tratamiento con quimio para poder hacer el tumor más pequeño y evaluar la posterior cirugía. Aquí tenéis unas imágenes de resonancia, como veis utilizamos el gadolinio, el contraste, cómo se está retrayendo el pezón, cómo además tiene unas curvas de captación típicas y en ese sentido pues a nosotros distinguimos directamente las lesiones que puedan tener un perfil de menor agresividad con las de mayor agresividad en función de cómo sea ese desplazamiento en esa secuencia T1 y también para poder ver que no haya lesiones adyacentes, multicéntricas o multifocales. Los medios de confirmación diagnóstica son las biopsias, como bien sabéis, las hacemos con agujas, se hacen con una sedación en la zona. En principio, muchas veces indicamos biopsias, pero no equivale a que haya un cáncer. Recordar que las probabilidades cambian en función de la lesión que vayamos a biopsiar. No es lo mismo una lesión BRAF4A que una 5, de cara a pensar que debajo hay una tumoración subyacente. Tenemos distintas agujas de pequeño calibre, se obtienen las células para poder analizarlas en el microscopio, cosa que ya os contará después el doctor Burgués. Normalmente se hace con anestesia local y ya os digo que son más o menos molestas en función de si tiene que ser con estereotaxia o si simplemente es con la ecografía guiada. ¿Qué le pediremos al patólogo? Bueno, pues así a grandes rasgos y sin entrar yo mucho, pues mínimo el tipo histológico, el grado tumoral, el tamaño de la lesión y cómo van los biomarcadores. Fundamentalmente la expresión de receptores hormonales, como bien sabéis, el Ki67 y el ER2, que serán fundamentales para planificar la estrategia terapéutica. Distinguimos distintos cánceres de mama, ya os lo contó la doctora Vidal en el taller previo, pero bueno, fundamentalmente el 70% son tumores hormonosensibles, que son los que expresan ese receptor estrogénico fundamentalmente. Los tumores ER2, como bien sabéis, tienen amplificado, sobreexpresado lo que es ese oncogen, que es el ER2 de membrana, y en ese sentido pues tenemos también distintas opciones a nivel de inmunistoquímica o alguna técnica más compleja para su determinación. Y las pacientes triple negativo que, como bien sabéis, ni expresan receptores hormonales ni expresan el ER2. En función de ese subtipo tumoral y de cómo de extenso esté la enfermedad, pues diferenciamos la estrategia terapéutica. Empleamos el TNM para estadificar la enfermedad, para saber exactamente
cuánto ha invadido ya en nuestros tejidos. La T nos indica el tamaño del tumor, la N nos indica la afectación ganglionar, del inglés node, que significa ganglio, ¿vale? Y la M de metástasis, si existen o no metástasis a distancia. Como os decía, el tumor es muy ordenado, primero va a la mama, después a la axila y finalmente es cuando escampa a través del organismo por el sistema linfático o el sistema vascular. Las últimas clasificaciones en función del estadio, además, ya nos ofrecen datos de biología molecular y biología y de anatomía patológica, ya que muchas veces pequeños tumores pueden ser más agresivos por ese perfil o ese fenotipo que podamos entender. Y al contrario, ¿no? Tumores más grandes, con mayor afectación axilar, pues que por sus propias características y su naturaleza biológica sean de menor agresividad. Además, tenemos otras plataformas pronósticas genómicas, como bien sabéis, Oncotype, MammaPrint, Endopredicto, Prosigna, para tener más claro lo que es la biología del tumor. Siempre basando todo en el TNM para poder planificar la estrategia terapéutica. ¿Y qué pedimos como estudio de extensión? Bueno, pues dependerá siempre de la sintomatología de la paciente, de ese análisis general que hacemos y de esa valoración de la exploración clínica. No pedimos a todas las pacientes TAC, gammagrafía, resonancia cerebral y PET, que solamente en caso de que la paciente tenga algún síntoma que nos haga pensar que puede haber una metástasis a distancia o en tumores con mayor agresividad. En función de donde sospechemos que existe la metástasis, pues pediremos una prueba u otra, porque ya os digo que las pruebas diagnósticas no todas están diseñadas para poder detectar la metástasis independientemente de donde estén situadas anatómicamente. Tenéis ejemplos, os he puesto una radiografía de tórax donde veis un derrame pleural, una gamografía donde vemos realmente depósitos de metástasis óseas en la zona de la columna, metástasis hepáticas a nivel del lóbulo hepático izquierdo concretamente, y un PET donde se ve no solo la tumoración en la mama, ¿vale? Sino también alguna adenopatía, como veis ya, a nivel de la mamaria interna. La radiografía de tórax es la prueba ideal para ver lo que sería el pulmón y para detectar si existe derrame pleural, y en ese sentido pues, se pedirá para la paciente que tenga disnea, que tenga tos o que venga con algún cuadro compatible con metástasis pulmonares, una hemoptisis, por ejemplo. No la pedimos de normal y siempre viene para el preoperatorio de la cirugía, o sea que realmente casi todas vais a tener una radiografía de tórax en algún momento de la evolución. El TAC se pide cuando ya os digo que sospechamos que haya metástasis a distancia, bien porque se eleve el marcador o bien porque hay alguna sintomatología, suban las transaminasas, se eleve la fosfatasa alcalina o bien porque la paciente tenga cefalea, tenga mareo, entonces ya pediremos un TAC cerebral. Estos son imágenes también de cómo se realiza el TAC. Recordad que el TAC es el rápido, sé que también lleva contraste intravenoso, pero que no dura más de unos 10 minutos dentro de la máquina, no es la resonancia, que es la que hace ruido y realmente sí que es una prueba mucho más larga a nivel de la exposición. Aquí veis un ejemplo de metástasis cerebrales, que serían estas zonas de captación más blanca, lo que sería la zona del parénquima, las metástasis hepáticas, como se ven más negras en la zona del parénquima hepático, que sería el gris clarito, o metástasis pulmonares, como veis que se ven aquí en esta zona más blanca, ya que el aire se ve de color negro en esta ventana de pulmón. La gamografía ósea es la técnica ideal cuando sospechamos la existencia de metástasis óseas, por eso siempre las pacientes con esos cuadros de dolor, de lumbociatalgia que es mantenida, que no mejora con AINES ni con antiinflamatorios y se prolonga en el tiempo, pues les pedimos gamografía y normalmente completamos con resonancia de raquis, ¿de acuerdo? El material radioactivo se acumula, son técnicas de medicina nuclear, se inyecta una pequeña cantidad en la vena y recorre el torrente sanguíneo y capta en las zonas de mayor. La gamografía normalmente con tecnecio, mientras que el PET pues, se hace con glucosa. El PET, como os decía, es el procedimiento para encontrar células malignas, son más ávidas por la glucosa que las células sanas y en ese sentido son zonas de captación donde vemos mayor actividad. Es un panel de luces que directamente nos van indicando en función de cómo capta esa luz la mayor o menor inflamación. Tener en cuenta que cualquier inflamación, aunque sea benigna, también se va a iluminar en el PET, con lo que habrá que siempre intentar después hacer algún tipo de biopsia. Por eso se os dice que cuando vayáis a hacer el PET vayáis y estéis tranquilos y tenéis que estar en posición de tumbada durante una media hora antes, porque es que si venís de correr una maratón, por ejemplo, capta las rodillas, que decirte que en ese sentido cualquier captación en el PET de algo inflamatorio se va a ver.
También podemos hacer resonancia cerebral en el caso de que no tengamos claro cuando no se ven las imágenes en el TAC o casos más sutiles de mareo, de pérdida auditiva, alguna pérdida de focalidad neuronal. Os he puesto algunos ejemplos, como son estas de aquí, metástasis o lesiones ocupantes de espacio, algún tipo de hemorragia, ¿vale? Y luego pues las compresiones medulares, como hemos comentado, todo el tema de las lumbociatalgias o los dolores óseos permanentes que no se van con analgesia habitual. La supervivencia siempre va a depender del estadio, por tanto del TNM y del estudio de extensión y del fenotipo que tengamos diagnosticado. De ahí que sea tan importante la anatomía patológica y poder contar con ese nombre y apellidos de la tumoración de forma completa. Son los factores que más influyen probablemente para poder seleccionar el tratamiento y ya os digo que siempre a través de los comités de tumores. Los fundamentos del tratamiento, bien sabéis, son la cirugía, la radioterapia y el tratamiento oncológico dirigido en función de esos biomarcadores y de esas mutaciones, porque lo que intentamos encontrar es esa medicina personalizada o individualizada para poder ofrecer la dosis correcta, la droga correcta, la indicación oportuna para cada paciente y en cada momento, ¿no? Que no es lo mismo la enfermedad inicial que la enfermedad metastásica. Si a la paciente además podemos resecarle una metástasis, podemos volver a un estadio NET y conseguir esas curaciones y esas largas respondedoras. Siempre nos valoraremos en función del subtipo, de ahí que muchas veces pidamos biopsia también de la metástasis, como luego nos explicarán. Las mutaciones más importantes que tenemos que ir detectando a lo largo de la evolución de la enfermedad, porque tenemos nuevos tratamientos dirigidos, son las mutaciones a nivel de PI3K, de SR1, de BRCA, porque tenemos ya tratamientos dirigidos con muy buenas tasas de supervivencia, con lo que a cada paciente tendremos siempre que conocer cómo están estas mutaciones a lo largo de la evolución metastásica. Como bien sabéis, los biomarcadores mínimos que tenemos que conocer para poder hacer el diagnóstico son los receptores estrogénicos, el ER2, y siempre intentaremos rebiopsiar la metástasis, como os digo. Conocéis de sobra el proyecto HOPE, este programa de investigación colectivo que habéis fomentado y habéis implementado vosotras, y gracias a la investigación por paciente a través del grupo SOLTI, pues es el estudio de clínica práctica en el mundo real para evaluar el impacto de estos datos genómicos, ¿no? El poder hacer estos paneles de genes en la metástasis, incluso en el tumor primario, para poder adecuar el mejor tratamiento para nuestras pacientes en cada momento. Esas serían las mutaciones que ya os digo que tendríamos que conocer y cuál es el grado de implementación en práctica clínica y en prevalencia en el tumor para poder además ofrecer ese tratamiento dirigido y específico para cada mutación. ¿Qué nos viene en un futuro? Bueno, pues también nos viene la biopsia líquida. La biopsia líquida va a ser la determinación de esas mutaciones genéticas que tenemos o que sabemos y conocemos del tumor primario para poder ir identificándolas en la sangre de la paciente y sin necesidad de tener que hacer biopsia de la metástasis o biopsia del tumor primario, pues en la propia sangre, esa sangre que os cogemos cada vez que venís para poder seguir con el tratamiento, pues nos vaya determinando cómo está la expresión de determinadas mutaciones a nivel de ctDNA para poder saber exactamente si la enfermedad está respondiendo o no, o si hay que hacer algún cambio estratégico en la secuencia terapéutica. La ideal, pues implementar la biopsia líquida poco a poco, de momento todavía es investigacional, o sea que no vayáis mañana todas a decir a vuestro oncólogo que os haga una biopsia líquida, por fin, todavía estamos empezando, pero la verdad es que tiene muy buena pinta y yo creo que será el futuro para poder determinar cuál es la mejor estrategia terapéutica en cada momento. Es parte de los nuevos retos de esta medicina de precisión, como os digo, el conocer la carga tumoral, las mutaciones, porque fundamentalmente aquellas que tienen ese valor predictivo de respuesta nos van a mejorar siempre la supervivencia de nuestras pacientes y mejorar sin duda vuestra calidad de vida, que al final es el objetivo máximo para la enfermedad metastásica. Y eso es todo lo que yo os quería contar, ¿de acuerdo? Espero que hayáis apuntado todas las dudas y así directamente, pues luego en el chat las recopilamos y nos las vais contando. El bloque que viene a continuación es el de las determinaciones de anatomía patológica en cáncer de mama. Como os comentaba, va a ser a mano de Octavio Burgués, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ¿vale? En ese sentido nos va a hablar de esas determinaciones de anatomía patológica en cáncer de mama y cuál es el papel del patólogo en ese comité multidisciplinar, ¿no? Que ya os digo que, vamos, sin ellos el resto, pues poco podemos hacer cada semana. Así que cuando quieras, Octavio, todas tuyas.
Bueno, pues muy buenas tardes y gracias, por supuesto, a Solti por invitarme a participar en este foro, en el que voy a hablaros del papel que tenemos los patólogos en el cáncer de mama. Como ya os ha dicho Vega, soy patólogo en el Hospital Clínico de Valencia y también soy profesor asociado del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad de Valencia. Los patólogos somos un poco los grandes desconocidos dentro de los especialistas del equipo multidisciplinar que trata el cáncer de mama. Y bueno, pues cuando nos dan la oportunidad de hablar a pacientes o de participar en estos foros, pues nos gusta un poco explicar bien qué es lo que hacemos. Y hacemos muchas cosas. Y en cáncer de mama en concreto, pues hay un montón de cosas, pero como el tiempo es limitado, pues no tengo más remedio que ir explicando brevemente los aspectos más importantes. Y bueno, os animo a que si tenéis alguna pregunta concreta, pues luego ya me la hacéis. Como introducción, decir qué es la anatomía patológica. Pues la anatomía patológica es una de las ramas que tiene la patología. La patología sería globalmente, de manera genérica, la ciencia que estudia la enfermedad. Y en concreto, la anatomía patológica se encarga de estudiar todos los cambios que van a aparecer en las células, en los tejidos y en cualquier órgano como consecuencia de una enfermedad. Obviamente, esta ciencia, la anatomía patológica, ha ido evolucionando a lo largo de la historia según las técnicas que han estado disponibles en cada momento. E inicialmente, pues los médicos que estaban interesados en investigar la enfermedad solo podían utilizar sus ojos, no había ninguna otra herramienta y pues hasta el siglo XVI prácticamente pues toda la patología fue descripciones de lo que se veía, los hallazgos macroscópicos en pacientes o en cadáveres, en autopsias, y el principal hito de importancia en este sentido vino en el siglo XVII, cuando se desarrollaron lo que es el microscopio. Y con los microscopios ya se pudo ver el tejido, se pudieron ver las células y la patología, la anatomía patológica, tuvo un gran desarrollo a lo largo de todo el siglo XVIII. Este desarrollo además se vio complementado por la progresiva introducción de diferentes técnicas que, aplicadas a las células, aplicadas a los tejidos, permitían pues, visualizar proteínas o azúcares o determinados compuestos que ayudaban a los diagnósticos de las enfermedades y a caracterizar estas lesiones, estas enfermedades. Y un aspecto muy importante vino en el siglo XX con la introducción de una técnica que se llama la inmunohistoquímica, que sirve para ver proteínas, para detectar y visualizar proteínas en los tejidos, como luego os explicaré. Y luego ya, a finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues están teniendo un gran desarrollo todas las técnicas moleculares que nos permiten investigar los aspectos genéticos, las alteraciones genéticas que hay en las células y en concreto en las células de los tumores. Así pues, ¿cuál es la función del patólogo? ¿Qué tiene que hacer un patólogo? Pues el patólogo lo que tiene que hacer es estudiar todas las características de una lesión y para eso vamos a utilizar nuestros ojos, vamos a hacer un estudio macroscópico, después pasaremos ya al microscopio y utilizaremos diferentes técnicas para visualizar diferentes características de las lesiones y también pues, utilizaremos las técnicas moleculares que tenemos disponibles para caracterizar esas lesiones. ¿Y con qué objetivos? Pues en primer lugar, y por supuesto, para poder establecer un diagnóstico correcto de la lesión. ¿Qué enfermedad tiene el paciente? ¿Qué es un cáncer? ¿No es un cáncer? ¿Qué tipo de lesión hay? Pero no solo damos el diagnóstico, no solo establecemos ese diagnóstico, sino que además somos capaces, analizando una serie de características de las lesiones, de poder predecir el comportamiento. Vamos a poder decir si un cáncer va a ser más o menos agresivo en función de unas características y, lo que es más importante, vamos a poder establecer la respuesta, la posible respuesta a los diferentes tratamientos disponibles. Y por eso nuestros informes van a ser esenciales para la toma de decisiones sobre el tratamiento, especialmente en el caso de los cánceres. Una característica de nuestro trabajo como patólogos es que podemos ver directamente la enfermedad y tenemos que ser muy objetivos. Se nos exige
ser muy precisos, muy objetivos, y en este sentido podríamos decir que somos un poco como los notarios de la medicina, puesto que nosotros firmamos y decimos en un papel lo que hay, lo que es la enfermedad y qué características tiene. ¿Qué nos diferencia a los patólogos de otros especialistas? Bueno, pues la diferencia más obvia es que somos los grandes desconocidos, no nos conocéis, no nos ponéis cara, porque no tenemos contacto directo con los enfermos, no pasamos consulta. Y además necesitamos para nuestro trabajo de unas técnicas muy específicas, de unos aparatos bastante sofisticados, que nos obliga a trabajar en unos laboratorios con mucho equipamiento, con muchos aparatos, y de hecho en estos laboratorios tenemos trabajando a un personal especialmente formado y especialmente cualificado para trabajar con nosotros, que son los técnicos especialistas en anatomía patológica. Es una formación profesional de grado superior. Por todo esto, esa necesidad de un laboratorio con un equipamiento muy particular hace que los patólogos trabajemos generalmente en hospitales y en forma de un servicio central. ¿Y por qué podríamos decir que somos importantes? Bueno, pues ya hemos dicho que nuestro análisis va a ser esencial para caracterizar una enfermedad, para caracterizar los tumores y para permitir seleccionar el tratamiento más adecuado en cada paciente. Y así podríamos decir que en gran medida va a ser nuestro informe el que decida el tratamiento que luego os decidirá y os explicará el oncólogo. Pero además, por otra parte, también somos responsables de conservar adecuadamente todos los tejidos que se han extirpado a los pacientes y que van a ser necesarios no solo para todos estos análisis en cada paciente concreto, sino que además van a poder permitirnos el avanzar en la investigación del cáncer. Así pues, vamos a ir viendo un poco cada uno de los aspectos de una manera un poco general. Lo primero que hacemos cuando nos llegan las muestras a nuestro laboratorio, sean más grandes, sean más pequeñas, sean biopsias o sean piezas quirúrgicas extirpadas en el quirófano, lo primero que hay que hacer es fijar en formol ese tejido para que se conserve, para que no se estropee. Esta fijación en formol necesita de un mínimo de 6 horas y por eso lo habitual es que dejemos las piezas que llegan un día, las dejemos en formol durante toda la noche y no empezamos a trabajar con ellas hasta el día siguiente. Cuando ya las tenemos bien fijadas en formol, pasamos a la primera parte de nuestro trabajo, que es el estudio macroscópico. Esto lo hacemos solo con nuestros ojos y con nuestras manos, y este estudio macroscópico ya forma parte del informe de anatomía patológica. Si tenéis algún informe vuestro, podréis ver que siempre habrá un apartadito que es la descripción macroscópica. ¿Qué hacemos en este estudio macroscópico? Pues vemos y describimos qué tipo de órgano es el que hemos recibido, qué tamaño tiene, las formas, qué lesiones aparecen, el número, el tamaño, el aspecto, el color, lo medimos, lo cuantificamos y todo esto lo reflejamos en un informe. Y otra parte muy importante de este estudio macroscópico es seleccionar adecuadamente qué trocitos, qué partes de esas piezas, que a veces son muy grandes, una pieza de mastectomía es una pieza a veces muy grande, y es imposible materialmente el estudiar absolutamente todo el tejido de esa pieza, puesto que con una única pieza tendríamos bloqueado el laboratorio durante varios días. Y tener en cuenta que cada día recibimos decenas, incluso cientos a veces, de piezas de diferentes pacientes y todas hay que ir dándoles salida. Por lo tanto, en cada pieza hay que seleccionar el número adecuado de muestras que nos permita el estudio adecuado en esa paciente para llegar al diagnóstico y, en el caso de la resección de tumores, para estudiar los márgenes de resección, para saber si la pieza, el tumor, ha sido extirpado completamente con márgenes libres o si, por el contrario, existe afectación en algún margen. Porque si hubiera afectación en algún margen, pues habría que actuar de nuevo volviendo a resecar o dando más radioterapia o lo que fuera. Para ese estudio de márgenes lo que hacemos es utilizar tintas de colores. A veces pintamos solo de negro, otras veces utilizamos colores azul, rojo, verde, diferentes colores, si queremos identificar diferentes márgenes. Esas tintas se van a mantener durante todo el procesado y luego las podremos ver al microscopio, como os enseñaré en alguna foto. Vamos a utilizar para piezas grandes
fotografías o esquemas de las mismas y sobre estas fotografías o esquemas vamos a ir indicando de dónde vamos cogiendo cada una de las muestras para poder hacer después el diagnóstico completo. Cuando ya tenemos estas muestras seleccionadas, las ponemos en unos cassettes de plástico y lo que hay que hacer entonces es transformar ese tejido que de momento solo está fijado en formol, lo tenemos que transformar en un material que podamos estudiar al microscopio y sobre el que podamos aplicar las técnicas que nos van a ayudar al diagnóstico. Para eso elaboramos los bloques de parafina. Un bloque de parafina consiste en ese cassette de plástico con la muestra de tejido que hemos seleccionado englobada, encastrada en parafina, una resina sintética que va a servir para dos cosas. Primero, para conservar este tejido, puesto que estos bloques de parafina ya nosotros los vamos a guardar para siempre en nuestros laboratorios, y sobre este bloque de parafina, con el tejido encastrado en la parafina, vamos a poder hacer cortes muy finitos con unos aparatos que se llaman microtomos y que son los cortes que vamos a analizar al microscopio. Fijaros si son finos, que cada corte tiene entre 2 y 4 micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Si cogéis un milímetro y lo partís en 1000 trocitos, cada uno de esos trocitos va a ser una micra. Eso nos permite que de unas muestras muy pequeñitas podemos hacer un montón de cortes, cada uno de ellos colocado en un cristal y sobre cada uno de esos cortes aplicar una técnica diferente para así pues, poder hacer el máximo número de pruebas de técnicas que nos sean necesarias para cada paciente en concreto. Porque sobre cada uno de esos cortes puestos en el cristal podremos ir aplicando los diferentes reactivos, los diferentes colorantes y las diferentes técnicas que nos van a ayudar a ese diagnóstico y a la determinación de biomarcadores que después veremos. Ya tenemos los cortes hechos y ya vamos a poder pasar a evaluarlos al microscopio. La tinción de rutina, la que más utilizamos, la que estamos viendo todos los días en nuestros microscopios, es la técnica que se llama hematoxilina eosina. Son dos colorantes que dan la hematoxilina un color morado, un color violeta, y la eosina un tono rosa. Por eso las hematoxilinas eosinas siempre tienen ese juego de colores entre rosa, rojo y azul oscuro, violeta. Este es un ejemplo de una biopsia con aguja de una paciente con cáncer de mama, tal y como la veríamos al microscopio en la tinción de hematoxilina eosina. Cuando vemos esto al microscopio tenemos ya que hacernos una serie de preguntas. Primero, ¿en qué tejido estoy? Tenemos que saber dónde nos ubicamos. Una vez sabemos en qué tejido estamos, tenemos que saber si esa imagen que estamos viendo al microscopio es normal en ese tejido o no es normal. Y cuando la imagen no sea normal, sea una alteración, tendremos que caracterizar por qué no es normal, qué tipo de lesión es, porque puede ser una inflamación o puede ser un tumor y dentro del tumor podrá ser benigno o podrá ser maligno. Evidentemente, tenemos que conocer la anatomía y la histología normal para poder saber lo que no es normal. Aquí tenéis a la izquierda de la imagen dos fotografías de cómo se ve al microscopio una glándula mamaria normal. Tiene un patrón organizado de lobulillos, de conductos, distribuidos en un estroma, que es esta zona más rosa, y con zonas de grasa, que son las que se ven más blancas. Y ahora, sabiendo cómo es la mama normal, ya podemos comparar con esta imagen de esta biopsia y podemos ver que claramente esta no es normal, esta imagen. Aquí hay una lesión. Bueno, pues habrá que caracterizar por qué no es normal. Y aquí lo que llama la atención con respecto al tejido normal de la mama es que hay muchas más células, hay mucha más gente aquí metida y esto lo que nos está indicando es que hay una neoplasia, que hay una proliferación. Luego, estas células tienen un aspecto anormal. Vamos a encontrar muchas células en división. Las células crecen de forma desorganizada, van a estar sustituyendo y destruyendo al tejido normal de la mama y además pueden inducir una reacción de inflamación y una fibrosis en ese tejido. Y todas esas características es lo que nos va a permitir dar un diagnóstico y caracterizar esta lesión, que ya sabemos que no es normal, como un cáncer de mama. No todo es así de fácil. En algunos casos, la hematoxilina eosina no es suficiente para poder dar un diagnóstico fiable.
¿Por qué? Pues porque algunas lesiones benignas pueden simular, pueden parecerse a lesiones malignas y evidentemente tenemos que saber si es benigno o es maligno para que la paciente reciba el tratamiento más adecuado. Y en otras ocasiones, lesiones que siendo malignas, siendo ya un cáncer, no tienen capacidad para infiltrar al tejido, no se van a ir las células malignas dentro de los vasos y no van a producir metástasis. Es lo que llamamos un carcinoma in situ. La forma de tratar el carcinoma in situ es muy diferente a nivel sistémico a cómo se trata un carcinoma infiltrante. Y evidentemente, aunque sepamos que esas células sí son malignas, tendremos que caracterizar bien si son malignas dentro de la glándula y será un carcinoma in situ, o si son malignas y está ya infiltrando y será un carcinoma infiltrante con posibilidad de metastatizar. Para ayudarnos a ese diagnóstico, tenemos esa técnica que de tan gran ayuda nos ha sido a los patólogos, que es la inmunohistoquímica. Esta técnica nos va a permitir visualizar, nos permite pintar proteínas específicas presentes en un tejido y la identificación de esas proteínas en ese tejido es lo que nos va a servir para poder establecer el diagnóstico adecuado. La inmunohistoquímica se ve como esta imagen redonda que tenéis aquí, que es una imagen microscópica de una tinción, y las proteínas teñidas con inmunohistoquímica se ven con este color marrón oscuro o color café o incluso a veces un color muy negro. Y para identificar esas proteínas, mediante esta técnica de inmunohistoquímica, lo que utilizamos son anticuerpos específicos que obtenemos de animales de experimentación y que, bueno, tenemos una serie de laboratorios, de casas comerciales que nos los venden para que nosotros podamos utilizarlos en nuestros laboratorios. Así pues, cuando ya conseguimos llegar a ese diagnóstico de cáncer de mama, en el caso de que sea la lesión que vemos al microscopio, ya tenemos la primera parte de nuestro trabajo, ya tenemos el diagnóstico. Es un cáncer de mama. Pero ahora lo que tendremos que hacer es caracterizar ese cáncer de mama y vamos a analizar una serie de características que nos van a permitir predecir el comportamiento de esa enfermedad, lo que se llaman factores pronósticos. Vamos a poder decir si un cáncer va a ser más o menos agresivo solo viendo cómo es ese cáncer al microscopio. Hacemos dos cosas. Por un lado, determinamos el tipo histológico. El tipo histológico es ponerle un apellido al tumor. Aunque hablamos de cáncer de mama, dentro de ese cáncer de mama realmente es una enfermedad muy heterogénea y ese cáncer de mama puede ser de tipo lobulillar o puede ser de tipo tubular o puede ser de tipo mucinoso, de tipo papilar o un montón de apellidos diferentes en función de que ese cáncer crezca de una manera determinada y tenga una imagen determinada y específica cuando se vea el microscopio. Estos apellidos, lobulillar, tubular, mucinoso, apocrino, estos apellidos utilizamos todos los patólogos del mundo los mismos apellidos, gracias a que la Organización Mundial de la Salud tiene unos expertos que se reúnen y establecen estas categorías, estos tipos histológicos de los diferentes tumores y los editan en unos libros, que llamamos los libros azules, y para cada órgano concreto pues, hay una guía, un libro azul, que nos dice qué tipos hay en la mama, en este caso, o en el pulmón, o en el colon, o en el ovario, o en el órgano que sea. Estas calificaciones de la OMS se van revisando y actualmente estamos utilizando la última, que es la del año 2019. Una vez hemos dado el apellido, hemos dado el tipo histológico, vamos a ver otra característica que también influye en el pronóstico, influye en el comportamiento, y es el grado histológico. El grado histológico consiste en ver si un cáncer se parece mucho o no se parece nada al tejido normal en el que se ha originado. Un cáncer que se parezca mucho al tejido en el que se origina, diremos que es un cáncer de bajo grado, tendrá un grado 1 y será un tumor que a priori es esperable que se comporte mejor. Mientras que un tumor de alto grado, de grado histológico 3, se parece muy poco al órgano en que se origina, se parece muy poco a la mama normal y a priori habrá que esperar un comportamiento más agresivo. Y luego hay unos tumores de grado histológico 2, de grado intermedio, que tienen un comportamiento intermedio entre el 1 y el 3. Todas estas características que analizamos, insisto, solo de momento con la hematosina eosina o con la ayuda de algunas proteínas mediante inmunohistoquímica, lo reflejamos en un informe que está estandarizado, protocolizado, lo hacemos siempre igual
Y lo haré igual yo aquí en mi hospital, en el Clínico de Valencia, que otro compañero que vea un cáncer de mama en la FE de Valencia, en el hospital, o otro compañero que lo vea en Madrid, o otro patólogo que lo vea en Londres, o otro patólogo que lo vea en Tokio, Japón. Todos los patólogos hablamos el mismo idioma para que cualquier médico, cualquier oncólogo, cualquier cirujano, cualquier ginecólogo que consulte nuestro informe sepa entender, porque podemos hablar y utilizamos el mismo idioma en todo el mundo. Lo siguiente que vamos a hacer, como ya os ha contado antes Vega, es analizar una serie de biomarcadores que van a ser fundamentales para esa selección del tratamiento adecuado para cada paciente. Y el panel básico de biomarcadores en mama hoy en día aquí en España son 4 marcadores, 4 proteínas que estudiamos con inmunistoquímica. Y esas 4 proteínas nos van a permitir establecer esos subtipos de cáncer de mama de tipo luminal o de tipo ER2 o de tipo triple negativo que van a recibir una terapia diferente. En primer lugar, los receptores hormonales, que son los receptores para estrógenos y para progesterona, que están presentes en el 70-75% de los cánceres de mama, que van a predecir, y esta es la clave de la importancia de la determinación, la respuesta a terapia hormonal. Un cáncer de mama que tenga la expresión de los receptores hormonales se va a poder beneficiar de esa terapia hormonal, de esa terapia endocrina que va a pautar el oncólogo. Y además, el que tengan esa expresión de receptores también se asocia a un mejor pronóstico. Como los receptores hormonales son proteínas, los vamos a poder evaluar y los vamos a poder ver en el tejido mediante esa técnica inmunistoquímica que os he explicado antes. Y aquí tenemos 2 ejemplos, 2 cánceres de mama. Los 2 son positivos, pero fijaros que en algunos casos hay mucha tinción. Este tumor de la izquierda tiene mucho color marrón, casi negro, y este otro tumor pues tiene un poquito menos, pero también va a ser positivo porque consideramos positivo cualquier tumor en el que haya más de una de cada 100 células con tinción nuclear. La siguiente proteína que analizamos, el siguiente biomarcador, es el que se llama Ki67 o Ki67. Es un marcador que nos mide la proliferación celular, la cantidad de células que hay dividiéndose en un tumor. Y el que tenga más o menos células en proliferación, el que haya más o menos Ki67, nos permite establecer 2 grandes grupos, el luminal A o el luminal B, en aquellos tumores que tienen receptor hormonal positivo, y esta mayor o menor expresión de Ki67 la utiliza el oncólogo para seleccionar qué pacientes se van a poder beneficiar de la quimioterapia, además de la terapia hormonal. Fijaros en este tumor de la izquierda que hay muy poquitos núcleos pintados de color marrón, casi negro, sería una baja actividad proliferativa, un KI inferior al 14, y este otro tumor de la derecha, por el contrario, tiene una alta expresión de Ki67, muchos núcleos son positivos, muchos núcleos están marrones para Ki67 y esa paciente con ese cáncer puede necesitar quimioterapia además de la terapia hormonal. El siguiente biomarcador es ER2. Es un gen que aparece alterado por amplificación génica en un 15 a 20% de los cánceres de mama. Estos tumores, estos cánceres de mama que tienen alterado el ER2 van a ser más agresivos, pero tienen la ventaja de que se van a beneficiar de los tratamientos específicos anti-ER2. A los patólogos se nos va a pedir que analicemos cada cáncer de mama para ver si el ER2 es normal o está alterado. Y ese análisis lo vamos a poder hacer mediante inmunistoquímica, puesto que cuando hay amplificación del gen también hay mayor expresión de la proteína y vamos a poder ver teñida la proteína en la membrana con esta imagen que tenéis aquí, le vamos a llamar cáncer de mama con 3 cruces para ER2 y por lo tanto positivo, o en aquellos casos que sean dudosos o que por lo que sea necesitemos de otra técnica, tenemos la posibilidad de estudiar directamente el gen, ver si está el gen normal o estar amplificado y podemos pintar y ver los genes directamente, no con una inmunistoquímica, sino con otra técnica que se llama hibridación in situ, que para el caso del ER2 es muy útil también en el cáncer de mama. Y otro biomarcador que no hacemos en todos los cánceres, pero sí que es importante y los oncólogos nos lo están pidiendo ahora en pacientes que tienen un cáncer de mama triple negativo, es el PDL1. Y el PDL1 lo utilizan los oncólogos para seleccionar qué pacientes se van a poder beneficiar
de inmunoterapia con nuevos fármacos como son el atezolizumab o el pembrolizumab, que son anticuerpos dirigidos frente al PDL1. Fijaros aquí lo importante que es la comunicación entre oncólogos y patólogos. En función de que el oncólogo quiera dar un fármaco, el atezolizumab, o quiera dar otro fármaco, el pembrolizumab, nos tendrá que decir al patólogo qué anticuerpo, qué fármaco quiere utilizar, porque nosotros el anticuerpo para la inmunohistoquímica será diferente. Entonces necesitamos de esa información y de esa comunicación. Vamos a hablar ya de otro aspecto, dejamos ya los biomarcadores para explicar un poquito qué es lo que hacemos cuando recibimos una pieza que ha quitado el cirujano, que ha quitado el ginecólogo en el quirófano. Una pieza de cirugía conservadora o una pieza de cirugía radical como es una mastectomía. Aquí lo que se nos va a pedir es dos cosas. Por un lado, caracterizar el tumor, ver qué tamaño tiene, qué extensión tiene para establecer el estadio tumoral. Para eso vamos a utilizar el estudio macroscópico y esa selección de bloques que os he comentado antes, porque a veces tumores muy grandes que macroscópicamente con los ojos a veces son difíciles de identificar, cuando ya los vemos al microscopio, pues veis que podemos establecer el tamaño haciendo una composición con las diferentes laminillas en tumores pues como este, que medía, como veis, casi 6 centímetros. Y otra cosa importante, como ya os he dicho, es la evaluación de los márgenes quirúrgicos. Saber si el cáncer se ha quitado entero o si por el contrario, desgraciadamente, ha podido quedar algo de tumor dentro de la paciente. El cirujano, evidentemente, intenta quitar todo el cáncer, pero a veces los cánceres pues, pueden crecer de una manera muy subrepticia, muy poco palpable, y para eso tenemos los patólogos que en cada una de las piezas analizar los bordes. Fijaros, esto es un cáncer de mama, esta zona, perdón, más oscura que tenéis aquí, y podéis ver cómo la tinta que hemos puesto en el estudio macroscópico la tenemos aquí, esta tinta azul. Y en este caso el tumor no llega a la tinta, por lo tanto diremos que el margen quirúrgico está libre e incluso podemos de una manera muy objetiva, muy precisa, medir exactamente la distancia que hay entre el tumor y el borde, y en este caso era de 539 micras, o sea, medio milímetro, 0,5 milímetros. Luego también en aquellas pacientes que recibís la terapia neoadyuvante, en la cual se os da el tratamiento antes de la cirugía, los patólogos somos muy importantes para evaluar la respuesta que ha hecho el cáncer a esa terapia neoadyuvante que os ha preguntado el oncólogo. Y es muy importante porque no es lo mismo que haya una respuesta completa, que quiere decir que el tumor ha desaparecido por completo, no queda ninguna célula tumoral después de haber recibido esa terapia neoadyuvante, a que sí que quede algo de tumor, lo que llamamos una respuesta parcial. Y cuando hay una respuesta parcial, se nos va a pedir a los patólogos que cuantifiquemos esa respuesta y que digamos si es mayor o menor. Otra cosa que vamos a hacer, que forma parte de nuestro trabajo, es el estudio del ganglio centinela. El ganglio centinela en la axila indica cuando una paciente tiene el ganglio libre de tumor, no necesita de linfadenectomía axilar, no necesita del vaciamiento axilar. Mientras que cuando el ganglio centinela es positivo, cuando hay afectación en ese ganglio centinela, puede ser necesario completar el vaciamiento y hacer la linfadenectomía axilar completa. ¿Qué va a hacer el cirujano? Pues una vez la paciente llega al quirófano y es anestesiada, lo primero que hace el cirujano es localizar, identificar ese ganglio centinela, que puede ser uno o puede ser varios ganglios, y nos los envía rápidamente a nuestro laboratorio de anatomía patológica para que hagamos un estudio intraoperatorio. En el mismo momento tenemos 15, 20, 30 minutos para hacer ese estudio del ganglio, ver si hay células tumorales o no hay células tumorales y llamar por teléfono al cirujano para decirle ganglio libre o ganglio positivo, y ya el cirujano decidirá si completa o no la linfadenectomía. Ese estudio intraoperatorio lo podemos hacer congelando el tejido y haciendo cortes y tinción, o en algunos laboratorios tenemos una técnica muy moderna, que es una técnica de biología molecular, una PCR, que necesita un poquito más de tiempo, necesita unos 40-45 minutos, pero es mucho más sensible y proporciona ventajas a las pacientes. La técnica que se llama OSNA. Y luego, ya voy terminando, es también importante el diagnóstico de la metástasis. ¿Y por qué es importante el que diagnostiquemos las metástasis? Bueno, pues por dos cosas.
En primer lugar, porque tenemos que precisar si cuando aparece una lesión en un órgano, en el hígado, en el pulmón, donde sea, es realmente una metástasis del cáncer de mama o es otra lesión diferente. Hoy en día, muchas pacientes con metástasis tienen supervivencias muy prolongadas, viven durante muchísimos años y a lo largo de esos años pues pueden hacer otros tumores. Por ejemplo, en pacientes fumadoras con cáncer de mama, se sabe que la mitad de ellas, cuando aparece un nódulo en el pulmón, en la mitad no va a ser una metástasis de su cáncer de mama, sino que va a ser un cáncer primario, un nuevo cáncer en el pulmón. Y evidentemente es muy diferente la actuación para el oncólogo, sea una metástasis de mama o sea un cáncer de pulmón nuevo, porque tendrá que aplicar un tratamiento diferente. ¿Cómo sabemos si es una metástasis del cáncer de mama o es un cáncer de pulmón nuevo o cáncer de otra localización? Pues porque van a haber unas proteínas que se pintan en las células de la mama y no en las células del pulmón. Y esas proteínas las vamos a analizar con inmunistoquímica y cuando un tumor es positivo para hemoglobina, para GATA3 o para otras proteínas que están presentes en las células de la mama y no están presentes en las células del pulmón, pues podremos decir con precisión que esa lesión en el pulmón es una metástasis de la mama o, por el contrario, es un tumor primario, un nuevo cáncer de pulmón. Y segundo, cuando ya sabemos y hacemos el diagnóstico de que efectivamente esa lesión en el pulmón o en el hígado es una metástasis del cáncer de mama que ya tenía la paciente, lo que tenemos que hacer es caracterizar de nuevo el tumor, el cáncer, en esa metástasis, porque a veces hay cambios y un tumor que era positivo para el receptor estrógeno se puede hacer negativo en la metástasis, o un tumor que era ER2 negativo puede pasar a ser ER2 positivo en la metástasis, y en esos casos el oncólogo, si le damos esa información, tendrá una nueva posibilidad para aplicar un nuevo tratamiento en la paciente. El contenido de las metástasis es el material más adecuado para hacer los estudios de secuenciación génica para identificar mutaciones que van a permitir el aplicar nuevas terapias, actualmente muchas de ellas en el contexto de ensayos clínicos, para que las pacientes metastásicas puedan beneficiarse. Y termino hablando dos palabritas de cómo ayudamos a la investigación desde la anatomía patológica. Por un lado, cogiendo muestras en fresco. Cuando nos llega una pieza del quirófano, una mama recién operada, nos llega todavía sin haber recibido formol y sin nada, abrimos esa pieza y ahí tenemos tumor fresco, células tumorales que no han recibido ninguna sustancia química todavía. Podemos coger, cuando el tumor es grande, una muestra de esas células que todavía están vivas y congelarlas. Y esas células congeladas, esa muestra de tumor congelado, va a ser una muestra de altísima calidad si queremos hacer estudios moleculares, por un lado, para la paciente en el caso de que lo necesite, y si la paciente no lo necesita, como tenemos ya la muestra congelada y la vamos a guardar ya para siempre, la vamos a poder utilizar para investigación, utilizando para hacer un estudio muestras de diferentes pacientes que evidentemente habrán dado el consentimiento y habrán autorizado que hagamos ese estudio de investigación. Y luego también en el contexto de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos dependen de diferentes biomarcadores. Además de decidir el tratamiento de la paciente cuando es una paciente convencional, también en nuestros estudios de biomarcadores va a ser fundamental, va a ser esencial, va a ser necesario para seleccionar las pacientes candidatas a los diferentes ensayos clínicos. Y además, los patólogos somos los guardianes, somos responsables de que todo el tejido tumoral que tenemos en esos bloques de parafina esté perfectamente conservado en nuestros archivos y la paciente que lo necesite porque se vaya a ir a un ensayo clínico a otro hospital o lo soliciten como parte del ensayo clínico, tendremos esas muestras de tejido tumoral disponibles en esos bloques de parafina o en ese tumor congelado en el banco de tumores para que sirva para el ensayo clínico para las determinaciones que se consideren oportunas. ¿Y qué nos va a venir? ¿Qué es lo que tenemos más nuevo? Pues las nuevas tecnologías nos sirven para hacer telepatología. Yo ahora podría conectarme, porque tengo mi microscopio aquí detrás con una camarita puesta, y podría compartir, y al mismo tiempo un compañero que está en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Tokio, podríamos estar viendo a la vez lo que yo veo al microscopio y pues, comentar un caso, a veces cuando hay problemas de diagnóstico o alguna duda o algún caso interesante, lo que sea. Por otra parte, la patología digital nos sirve como herramienta para hacer mediciones,
para medir la expresión de diferentes proteínas, para contabilizar núcleos, para un montón de cosas, las técnicas de patología digital. Y lo que nos está llegando cada vez más son las técnicas de inteligencia artificial que ayudan al diagnóstico, que no van a sustituir a los patólogos, esperemos, pero sí que nos van a servir de gran ayuda para nuestros diagnósticos. Al final, y ya como resumen, trabajando con nuestros laboratorios esas muestras, bien sean biopsias con aguja o bien sean piezas quirúrgicas, vamos a hacer nuestros estudios los patólogos, vamos a determinar esos biomarcadores y vamos a hacer nuestros informes que vamos a poner en común con el resto de compañeros, esa información diagnóstica, pronóstica y predictiva, la vamos a poner en común con el equipo multidisciplinar, siempre por el bien de la paciente que tenemos a cargo. Y pues, dejarme ya que termine con esta diapositiva. Por supuesto, los patólogos estamos y debemos estar, debemos de formar parte de los equipos de investigación y de los equipos multidisciplinares. Aquí tenemos, aparte del equipo de investigación en cáncer de mama, del Hospital Clínico de Valencia. Yo he tenido la suerte de trabajar muchísimos años con la doctora Ana Yuc y aunque aquí estoy detrás, siempre a la espalda, siempre detrás de los oncólogos, pero como ya dice Ana muchas veces, afortunadamente los oncólogos son buenos pues porque tienen detrás a buenos patólogos que les proporcionan todas estas informaciones. Y eso es lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disponibilidad para todas las preguntas que nos queráis hacer. Bueno, pues muchas gracias, Octavio. Creo que ha sido una charla espectacular. Yo he aprendido un montón y la verdad es que sí que tenemos alguna duda que ha aparecido en el chat. ¿Vale? Entonces son todas, casi todas contra ti, pero bueno, es lo normal, como sois los eternos desconocidos, pero bueno, es verdad, estoy de acuerdo con Ana en que sin un buen patólogo el oncólogo está más que perdido. Así que preguntan por aquí que ¿cuántos años sirve una pieza de anatomía patológica y si se tiran? A ver, no tiramos los bloques de parafina. En principio, en España no hay todavía una legislación que establezca el tiempo mínimo que tenemos que guardar el material. En Estados Unidos sí que tienen una ley que les obligan a guardarlo, los bloques de parafina, un mínimo de 10 años. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un hospital que tiene un servicio de anatomía patológica relativamente grande y con suficiente espacio como es el nuestro, nosotros no tiramos ningún bloque de parafina. Tenemos todos los bloques de parafina aquí guardados desde que el servicio empezó allá por los años 30 o 40 del siglo pasado. Tenemos un montón de bloques de parafina antiguos. Obviamente muchas de estas pacientes pues ya han fallecido hace muchos años, pero se siguen utilizando para estudios de investigación. No siempre el material archivado, sobre todo cuando han pasado varios años, no siempre sirve para todo. Hay algunas proteínas que, aunque el tejido esté fijado en formol, esté conservado en parafina, hay algunas proteínas que se degradan a lo largo de los años y que se pueden perder. Y eso tenemos que saberlo, porque si vemos un resultado negativo, no vemos tinción para una proteína, tenemos que tener alguna medida de control de saber si no la vemos porque la proteína no estaba desde el principio o no la vemos porque se ha perdido a lo largo de los años. Eso pasa, por ejemplo, con el Ki-67. El Ki-67, si yo evalúo ahora un cáncer de mama en un bloque de parafina de hace 3 años, un Ki-67 que en el momento del diagnóstico era del 40%, después de 3 años, sobre el mismo bloque de parafina puede ser del 5%. Y evidentemente no serviría para el estudio. Pero otras cosas, por ejemplo, los receptores hormonales aguantan muy bien. El ER2, la proteína del ER2, aguanta fenomenal también el paso de los años. Entonces, los bloques de parafina son fundamentales. Lo que sí que tiramos, porque no tendríamos capacidad para almacenar, es el tejido que no hemos seleccionado, que no hemos metido en bloques de parafina. Todo ese tejido de una mastectomía, una vez firmamos el informe y damos por válido que ya está hecho el diagnóstico y la determinación de biomarcadores, el tejido excedente se lleva, hay unos sistemas de recogida de residuos, se lleva a incinerar, se incinera y desaparece.
Muy bien. Preguntan también por aquí un poco de que cómo seleccionas la muestra que empleáis luego para la parafina. Entiendo que, claro, luego es un poco lo mismo por la reinclusión, ¿no? Que me imagino que irá por ahí los tiros. ¿De qué zona te quedas? ¿Si la más fea o la que macroscópicamente os parece más diferente? Claro. A ver, esto es muy importante. La macroscopía, el estudio macroscópico, para los patólogos es fundamental porque lo que no metamos en ese bloque de parafina, es como si no ha existido. Entonces, pues hay que ir con mucho cuidado, mirando, pues palpamos con los ojos, tocamos cualquier zona que se salga de lo normal, la incluimos. Ante la duda siempre hacemos inclusión y tenemos también, pues eso, nuestro periodo de formación y nuestra experiencia y a veces no es complicado, no es fácil. Fijaros, las piezas de cirugía conservadora, que a veces son piezas muy chiquititas, pueden tener 3 o 4 centímetros, normalmente intentamos incluir todo el tejido, que no sobre, o sea, no tiramos nada. Pero en una pieza de mastectomía, que a veces tiene 25 o 30 centímetros de grande, es tanto volumen, ahí es imposible de hacer la inclusión completa. Entonces, pues eso, la respuesta sería, nos guiamos con los ojos, con la palpación, nos ayudamos también de las técnicas de imagen, miramos a ver qué ha informado el radiólogo, si el radiólogo había encontrado varias lesiones, las buscamos, en fin, es una parte importante de nuestro trabajo y le dedicamos pues mañanas completas a hacer las piezas que se han operado un día. Al día siguiente yo me paso prácticamente toda la mañana haciendo ese estudio macroscópico. Claro. Porque es lo mismo, si la muestra es muy heterogénea, lógicamente, pues siempre intentamos ir a parte de mayor agresividad, ¿no? Porque es igual la que más nos va a definir el perfil luego a los Claro, oncólogos. claro. Luego, cuando un tumor es grande y es visible, lo que no hacemos es coger una muestrecita solo. Intentamos coger 4, 5, 6 bloques del tumor precisamente para cubrir esa posible heterogeneidad, porque a veces nos encontramos con que un tumor, la mitad del tumor es ER2 negativo y la mitad es ER2 positivo. Si yo solo hubiera cogido la mitad negativa o la mitad positiva, me quedaría corto con la información. Eso es, ¿no? En caso de discordancia, por lo menos intentar siempre que vaya a ser más beneficioso para la paciente, ¿no? De cada, Siempre, poder poner siempre. el Nunca nos porcentaje. quedamos, siempre nos preferimos pasarnos, aunque luego sea echarnos piedras a nuestro propio tejado. Por si yo cojo 20 muestras de una pieza, me llevará a estudiarlo a lo mejor una hora. Si cojo 40, pues me costará 2 horas. Y si cojo solo una, pues en 5 minutos me la he quitado encima. O sea que a veces nos pasamos, aun sabiendo que nos va a llevar mucho más trabajo, pero siempre porque lo que no podemos olvidarnos nunca, aunque nosotros no conozcamos a la paciente, aunque no hablemos con ella, es que detrás de nuestros microscopios siempre hay una paciente que se merece el mejor de los diagnósticos. Sí, por aquí también preguntan, bueno, un poco lo que has comentado, ¿no? Las 4 proteínas básicas que tenemos que conocer del Ki-67, receptor estrogénico, progesterona y ER2, y Sí. les preocupa un poco todo el tema del BRCA, pero bueno, yo creo que es una charla diferente. Probablemente la determinación de BRCA hace más referencia a los cánceres hereditarios y a los cánceres de consejo genético. Es una determinación distinta que hacemos en la sangre de la paciente y no en el tumor, aunque es verdad que en el tumor también la podemos buscar, ¿vale? Pero es diferente por las implicaciones que tienen a nivel de la familia, de cara a intentar buscar si el resto de familiares tienen esa mutación, de cara a poder ofrecerles esas medidas preventivas o esas medidas profilácticas de mastectomía bilateral y anexectomía en caso de que sean portadoras de BRCA1 y BRCA2, ¿vale? Mm. Cuando hacemos esas determinaciones en el tumor, es verdad que es lo que llamamos BRCA1 y 2 en somático, no en germinal. Muchas veces hay que confirmar después que no haya expresión en germinal, ¿vale? Pero bueno, es un poco un tema diferente al que estamos teniendo nosotros en cuenta ahora de cara al diagnóstico y a ofrecer el tratamiento. Sí. Luego hay otra Nosotros pregunta. lo que sí que podemos, perdona Vega si quieres que, lo que sí que podemos, lo que sí que hacemos nosotros desde anatomía patológica es que cuando tenemos un tumor, sobre todo si es triple negativo, podemos analizar algunas proteínas y las informamos que aparecen con mayor frecuencia en pacientes que tienen mutaciones en BRCA. Y eso a veces sirve, orienta a que a ese paciente en concreto, sobre todo si son jóvenes, se le pueda hacer el estudio de mutaciones. Eso es, sí, la verdad es que a todas las pacientes jóvenes con cánceres de mama triple negativo es cierto que se les ofrece el consejo genético. En ese sentido se intenta buscar la mutación en germinal, ¿vale? Que sería en la línea sanguínea. Y es cierto que si
si aparece alguna mutación en el tumor, pues podríamos luego ir a buscarla a la sangre, ¿no? De cara a hacer ese despistaje para el resto de familiares. Una pregunta un poco más específica que nos dicen es exactamente si la visión que aporta el microscopio se va a poder digitalizar y compartir en el sistema público. Si cada paciente va a tener como su DNI, ¿no? De su tumor. ¿Tendremos esa opción como tenemos los tags o como tenemos las radiografías? Que nos Pues, paséis todas hombre, las imágenes en la digital. posibilidad es real. O sea, nosotros, de hecho, digitalizamos las preparaciones microscópicas, tenemos escáneres que digitalizan y transforman un cristal, una laminilla de cristal física, la transforman en una laminilla virtual y con un ordenador. Y hoy en día podemos funcionar como si fuera un microscopio, poniendo aumentos, quitando aumentos, moviéndonos. Y eso lo utilizamos como parte de nuestro trabajo. De hecho, la telepatología utiliza mucho esa tecnología y la posibilidad existe. Otra cosa es que Para habría todo que el mundo, ver, porque poco a luego está poco. el tema también del tratamiento de datos, de la anonimización y de todas estas cosas. Veo un poquito más complicado hoy en día el que un paciente pudiera tener acceso a esa imagen digital. Sí, ¿Vale? por Lo que sí supuesto. que tiene cualquier paciente acceso, y eso quiero que se sepa también, es a su material de anatomía patológica. El material de anatomía patológica, nosotros los patólogos somos custodios, somos guardianes, estamos obligados a conservarlo, pero no somos propietarios de ese material. El propietario de ese material es la paciente en todo momento. Y por eso nunca debéis de tolerar que desde un laboratorio se os diga que no os dan el bloque de parafina porque es de ellos. No, el bloque de parafina es de la paciente. Lo que sí que os pedirán es, para daros ese bloque de parafina, que firméis un papel en el que eximís de la responsabilidad de la custodia al servicio de anatomía patológica que hasta entonces lo estaba guardando. Pues sí, es importante, la verdad, porque hay muchas pacientes para todos los proyectos de investigación, algún determinado ensayo, es verdad que de repente, ¿dónde está el tumor? Lo teníamos aquí, lo teníamos allá. Es importante siempre que tengamos un poco referencia y que sepamos exactamente dónde están las muestras, En porque ese conforme va sentido, avanzando la investigación vamos teniendo nuevas determinaciones o incluso podemos volver a buscar en el tumor inicial de la paciente, ¿no? claro. En ese sentido, saber también que cada vez que sale un bloque de parafina de un laboratorio porque nos lo piden para un ensayo o porque se lo van a llevar de consulta a otro patólogo, por lo que sea, por el motivo que sea, siempre queda registrado en el sistema informático de anatomía patológica que ese bloque ya no está en anatomía patológica porque se ha ido a un ensayo o porque se ha ido a donde sea. ¿Vale? Esa información siempre debe quedar reflejada por lo que tú dices, para que no surja ese problema de dónde está la muestra. Muy bien, pues ya no hay más preguntas, así que darte las gracias, Octavio, porque creo que ha sido de verdad muy esclarecedor. Es un tema que pocas veces se conoce, queríamos que era importante incluirlo dentro de este taller de formación para nuestras pacientes. Esperamos que os haya sido útil, que nos haya, además, que nos hagáis llegar vuestra opinión, ¿no? A través de la encuesta esta de 3 preguntas que vais a encontrar en el enlace, que os pondremos ahora en el chat de YouTube y que además dejaremos también en la descripción del vídeo para aquellas que lo veáis en diferido. Recordar que haremos un Instagram Live para escuchar el testimonio de primera mano de una paciente con cáncer de mama. Será próximamente en Instagram, os lo anunciaremos en redes, así que estad atentas y os confirmaremos la fecha para que podáis asistir todas vosotras y lo mismo, tener este panel de dudas o de inquietudes que os puedan surgir. Este ha sido el segundo taller del año, pero recordad que tenemos ya previsto el tercero, que tiene fecha, que es el 20 de junio a las 6 de la tarde, que se hablará de un tema muy demandado, que son los ensayos clínicos, como hemos cerrado nosotros prácticamente el nuestro. Será de la mano de la doctora Montse Muñoz del Hospital Clínic y del doctor Juan Micejalvo, gran amigo nuestro, del Hospital Clínico Universitario de Valencia y de Incliva. Y ya os podéis inscribir, ¿no?, a este taller a través de la web de Solti en el apartado de pacientes. Os animamos también a seguirnos en redes, como bien sabéis, tanto en Instagram como Fundación Solti en Twitter, ya que ahí publicamos pues, todas nuestras convocatorias y todos nuestros vídeos de formación para que podáis seguir siendo informadas y estéis cada vez más empoderadas para que esta medicina personalizada que buscamos patólogos y oncólogos, sin lugar a dudas, sea vuestra mejor opción. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.